El verso inicial del capítulo 48 de Salmos es una espléndida respuesta al capítulo 47, en el que se describe, en el 47, ustedes se acuerdan, en lo mismo pasado lo vimos, se habla de la entronización de Dios. Dios sentado en su trono, Dios como rey, sentado en el trono y proclamando la universalidad de la soberanía del Señor. Ahora el capítulo 48, que es el que vamos a estudiar hoy, va a hablarnos sobre la residencia personal de Dios. Y yo he titulado El Monte de Sión, porque es muy seguro, en el versículo 2 nos lo aclara, que este es el lugar que la palabra de Dios nos dice que es el lugar como residencia personal de Dios. De hecho, encontramos nosotros desde el capítulo 46, 2 capítulos anteriores, un canto de Sión, y ahora en el capítulo 47-48 podemos ver en estos 3 capítulos una trilogía que honra a Jerusalén. Jerusalén es considerado el monte de Sión, aunque geográficamente Jerusalén no está en un monte. Sin embargo, esta trilogía, estos 3 capítulos, es una manera apropiada de honrar el nombre de Dios y honrar la residencia de Dios. Fundamentalmente el capítulo 48 nos va a enseñar a nosotros que Jerusalén es considerado el lugar de residencia de Dios. Aquí el capítulo 48 va a llevarnos poco a poco para hablar de la grandeza de Dios en el versículo 1, la protección de Dios en el versículo 3, el amor inmutable, la justicia y el juicio de Dios en los versículos del 9 al 11 y la presencia permanente de Dios en los versículos 13 y 14. Vamos a considerar durante este salmo el hecho de que originalmente pudo haber servido como un canto de los peregrinos, los que venían a Jerusalén en peregrinación, especialmente en las fiestas que celebraban ahí en Jerusalén. Seguramente ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 2, la fiesta de Pentecostés significa que vienen personas de diferentes áreas lejanas y cercanas a Jerusalén para celebrar la fiesta. Y entonces, cuando ya se iban acercando a Jerusalén, seguramente cantaban el Salmo 48. Allí, en los primeros 3 versículos, vamos a entrar de lleno al texto bíblico. Vamos a considerar que los peregrinos desde ahí veían la ciudad de Jerusalén. Y al mirar de lejos, puede imaginar lo que los reyes invasores podían mirar como un botín de guerra la ciudad de Jerusalén. Se incluye al peregrino acercándose a Jerusalén en los versículos del 8 al 11, inclusive en el versículo 9 ya se ubica estando en el templo y sirve de testimonio del carácter y la actividad de Dios. De hecho, se remarca en los versículos 10 y 11. Y los últimos versículos del 12 al 14 va a mostrarnos que la forma arquitectónica como está construido Jerusalén proclama aún de manera arquitectónica, es la palabra para hablar de ello, manifiesta
la grandeza de Dios a través de la ciudad como ha sido construida. Vamos al texto bíblico. Voy a leer en esta ocasión en la Nueva Versión Internacional. Voy a ir leyendo versículos del 1 al 3, capítulo 48 de Salmos, versículos 1 al 3. Si tienen su Biblia ahí cerca, lea conmigo. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo. Bella colina, es la alegría de toda la tierra. El monte Sión, en la parte norte, es la ciudad del gran rey. En las fortificaciones de Sión, Dios se ha dado a conocer como refugio seguro. Bueno, el Salmo comienza con una afirmación de la grandeza de Dios que está asociado, la grandeza de Dios está asociado con la soberanía de Dios. Dios es soberano. La alabanza a la soberanía de Dios toma lugar en la ciudad de nuestro Dios, dice estos primeros versículos. Aunque pareciera que en el versículo 2 de este capítulo 48, bella colina es la alegría de toda la tierra, el monte Sión en la parte norte, en la ciudad, es la ciudad del gran rey. Pareciera que la alabanza no es tanto una alabanza a Dios, sino una alabanza a la ciudad misma, Bueno, los versículos del 1 al 2 claramente hacen hincapié en la importancia de la ciudad. Designa que deriva su importancia de Dios y la soberanía de Dios, porque noten que la expresión con la que se la expresión con la que se refiere a Dios es gran rey. Ahí la palabra Rab en hebreo, Rab, que es grande, es una palabra que usaban para designar a los monarcas humanos o divinos. En este caso se menciona al gran rey. Y hay varias de las designaciones de Jerusalén aparecen también en otros capítulos y en otros versículos de la palabra en Salmos. Por ejemplo, ciudad de nuestro Dios, en el Salmo 46, versículo 4, montaña santa o monte santo, capítulo 2, versículo 6, capítulo 3, versículo 4, capítulo 15, versículo 1. Otra expresión para referirse a Jerusalén es monte de Sión. En este caso encontramos nosotros en estos primeros 3 versículos del capítulo 48 la frase en el lejano norte. En la Nueva Versión Internacional lo traduce como en la parte norte. Y estos términos están refiriéndose todos ellos, ciudad de nuestro Dios, montaña santa, monte santo, monte de Sión, se refieren a Jerusalén. Y la frase aquí, lejano norte, es enigmática, no se puede entender muy bien, excepto que, como le indica la Nueva Versión Internacional, la palabra traducida como norte, que en hebreo sería sapón, se refiera o se entendería como sapón con Z,
el nombre de la montaña que los cananitas creían que era la residencia de los dioses. Y es un juego de palabras que está usando el salmista aquí para designar que Yahvé, que Jehová ha desplazado a las deidades cananitas y ahora Yahvé es el soberano del universo, es el verdadero gran rey y se encuentra en esta parte norte, en Sapón. Lógicamente que la descripción de Jerusalén aquí es más simbólica que geopolítica. Es decir, Jerusalén no ocupa una montaña, no está en un monte, pero a través de toda la Biblia podemos comparar tal vez Isaías 60, versículo 15, Isaías 65, versículo 18, Lamentaciones, capítulo 2, versículo 15, y aquí habla más bien con los ojos de la fe acerca de una altitud real. El hablar del monte santo, de la montaña santa, más bien se refiere a un lugar alto como es el trono de Dios. Porque geográficamente no ocupa una montaña, no está en una montaña Jerusalén. También es simbólico, también tenemos que decir que más que real, es simbólico hablar de Jerusalén como el gozo de toda la tierra. Jerusalén es el gozo de toda la tierra. Y luego la afirmación sería comparada como decir Jerusalén es la excelente capital del mundo. Bueno, lo entenderíamos con los ojos de la fe diciendo que Dios reina y que Jerusalén es la ciudad de Dios y allí Él ha probado ser una defensa segura, ha sido probado como refugio y también habla, y hay en el versículo 3 el testimonio de que Sión es indestructible, no se puede destruir. Vamos a los versículos 4 al 7. 4 al 7. Dice la palabra: hubo reyes que unieron sus fuerzas y que juntos avanzaron contra la ciudad, pero al verla quedaron pasmados y asustados emprendieron la retirada. Allí el miedo se apoderó de ellos y un dolor de parturienta les sobrevino. Con un viento huracanado destruiste las naves de Tarsis. Bueno, todo se centraliza en Jerusalén en este capítulo 48 de Salmos. En oposición al gran rey, dice estos versículos del 4 al 7, que los reyes de la tierra se reunieron. Sería la palabra que se usa aquí en el hebreo, es muy interesante, no adu, sería así. Sería literalmente que unieron sus fuerzas. Los reyes de la tierra unieron sus fuerzas. Sin embargo, lo que se recalca es aquí que la unión de las fuerzas de los reyes será inútil ante la revelación de Dios. Es decir, ellos serían derrotados. Con solo mirar a Jerusalén, ellos serían derrotados.
se turbarían, se desmayarían, dice el texto bíblico, el temblor se apoderaría de ellos y les daría dolores como de una mujer que está dando a luz. Aquí está hablando de que con solo ver la grandeza de Jerusalén, los reyes de la tierra, aunque hayan unido sus fuerzas, no podrán hacer nada contra esta, que es la ciudad de Dios. Llamo la atención de ustedes al versículo 7. En la Reina Valera 60, el versículo 7 dice, con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. En la Nueva Versión Internacional lo traduce, con un viento huracanado destruiste las naves de Tarsis. Pareciera que son dos versiones que se contraponen, pero nos quedemos con la Reina Valera 60. Y aquí habla de un viento solano y nos recuerda al viento del este, de acuerdo a Éxodo capítulo 14, versículo 21, es el viento solano hizo que las aguas del Mar Rojo se retrajeran, se abrieran, de tal manera que el pueblo de Israel pasaría por en medio de él. Y aquí encontramos nosotros una vez más al viento solano, que en la Nueva Versión Internacional lo traduce como viento huracanado, que destruye las naves de Tarsis. Y bueno, vamos ubicando cómo el Salmo 48 ubica al gran rey reinando en la ciudad de Dios, estableciéndose para siempre. Y muestra que la guerra no solamente era una guerra terrestre, también era una guerra marítima, una guerra en el mar. Pero, lógicamente, cuando habla de las naves de Tarsis, se refiere a los barcos de Tarsis. La batalla es más metafórica que geográfica, porque cerca de Jerusalén no está el mar. Pero está hablando más bien de manera simbólica lo que está sucediendo. Versículos 8 al 11. Tal como lo habíamos oído, ahora lo hemos visto. En la ciudad del Señor Todopoderoso, en la ciudad de nuestro Dios, Él la hará permanecer para siempre. Dentro de tu templo, oh Dios, meditamos en tu gran amor, tu alabanza, oh Dios, como tu nombre. Llega a los confines de la tierra, tu derecha está llena de justicia. Por causa de tus justas decisiones, el monte Sión se alegra y las aldeas de Judá se regocijan. Bueno, la vista de Jerusalén aquí es aplastante, abrumadora, no solo para los reyes invasores, sino también para los peregrinos que vienen de visita a la ciudad y se están aproximando a la ciudad. Hay una experiencia maravillosa en la cual el tiempo y el espacio toman un lugar muy importante, de tal forma que Jerusalén se vincula a la experiencia actual, la experiencia del momento, pero unido hacia el pasado con la liberación en el Éxodo, en Egipto. Pero hacia el futuro está hablando del dominio universal de Dios. Habla del dominio hasta los confines de la tierra. Así dice la palabra del Señor. Llega, tu nombre llega a los confines de la tierra. Robert Alter
resume hábilmente la perspectiva del Salmo 48 en una frase, en una expresión. Él dice: de esta manera, las rampas altísimas de la ciudad fortaleza se convierten en un vínculo para todos los tiempos y espacios inimaginables. Miren, esas rampas que caían sobre un foso que generalmente tenía a veces animales salvajes allí o agua, esa servía ahora a la vista del salmista como un puente que une la experiencia del pasado, la experiencia presente, la grandeza presente y la soberanía universal de Dios desde Jerusalén. Así que el vínculo allí es muy interesante en el capítulo 48 de Salmos y Éxodo capítulo 15, porque a ambos capítulos los une la misericordia de Dios. Hesed, en hebreo, Hesed. Lea, por favor, Éxodo 15, versículo 13. Y ahí usted va a poder encontrar, al igual que en otros salmos, como el Salmo 5:7, el amor inmutable de Dios, la misericordia de Dios. Y esta misericordia la considera el salmista en el templo, así menciona ahí. Así que el Éxodo reveló el carácter fundamental de Dios, de la misma manera que la experiencia presente pone a los peregrinos en contacto con una experiencia del pasado y con una visión del futuro, que es la permanente presencia de Dios en su soberanía para toda la tierra. El versículo 10 menciona el nombre de Dios, una palabra que expresa su carácter fundamental, su reputación, su justicia, pero también su acción. Esto en el versículo 10. Tu alabanza, oh Dios, como tu nombre llega a los confines de la tierra, tu derecha está llena de justicia. El versículo 11, por causa de tus justas decisiones, el monte Sión se alegra y las aldeas de Judá se regocijan. Aquí en este versículo 11, la justicia de Dios es mencionada juntamente con los juicios de Dios. Es decir, la aplicación de la justicia de Dios está en armonía con el carácter fundamental de Dios. A veces no logramos entender en su totalidad el equilibrio entre la misericordia de Dios, el amor maravilloso de Dios y su justicia o el juicio que Dios hace sobre cada uno de nosotros. Versículos 12 al 14. Caminen alrededor de Sión, caminen en torno suyo y cuenten sus torres. Observen bien sus murallas, examinen sus fortificaciones para que lo cuenten a las generaciones futuras. Este Dios es Dios nuestro eterno. Él nos guiará para siempre. Bueno, la ciudad de Jerusalén se proclama en su grandeza y se proclama el carácter fundamental de Dios. Y la invitación, al final el salmista hace una invitación. Miren, es muy interesante esto. Dice, caminen por sus calles, vean sus torres, vean su antemuro, vean sus palacios, vean sus rampas, vean sus ciudadelas. Está hablando de, la invitación es a considerar lo que era arquitectónicamente Jerusalén y
el recorrido arquitectónico de esta ciudad, y una vez que se vean cada uno de estos elementos, es para contar, para relatar a las generaciones futuras. De acuerdo al versículo 13, observen bien sus murallas y examinen sus fortificaciones para que se lo cuenten a las generaciones futuras. Es decir, aquí la palabra hebrea, la raíz de la palabra hebrea es sapar, que se traduce como contar en el versículo 12 y relatar en el versículo 13. Aquí encontramos los 5 imperativos que los adoradores y los que hagan este recorrido de la ciudad deben contar las torres para que ellos puedan hablar a las futuras generaciones acerca de Dios a través de lo que ven en la ciudad de Jerusalén. La traducción de Alter capta bien el juego de palabras. Fíjense cómo lo traduce Alter estos versículos. Dice, cuenta sus torres para que puedas narrárselo a las últimas generaciones, que este es Dios, Dios nuestro para siempre. Así que la observación del detalle arquitectónico de Jerusalén conduce a la proclamación acerca de lo que Dios es. Y el salmista concluye, nuestro Dios es por siempre y para siempre. Así que la extensión temporal del reino de Dios ahora es conducido a un nivel de permanencia continua. El movimiento de los versículos 12 al 14, en donde encontramos el verbo zafar o zapar, es un testimonio extraordinario del poder del lugar sagrado. Simplemente ver la ciudad de Jerusalén va a conducir a los peregrinos y a todos los que visiten esta gran ciudad a la proclamación poderosa del reino de Dios en todos los tiempos y en todos los lugares. Concluyamos este Salmo 48 con unas 5 lecciones. La primera lección que encontramos en este Salmo 48 es que para los lectores contemporáneos las afirmaciones que se hacen en cuanto a Jerusalén pueden parecer exageradas o extremadamente intolerantes o peligrosamente equivocadas. Imagínense ustedes cuando el salmista habla de que Jerusalén es indisputable y es indestructible como capital del mundo. Y esta manera de ver a Jerusalén no coincide con lo que históricamente había sucedido en el pasado. Por ejemplo, allá en el año 587 a.C., la ciudad de Jerusalén, que considera el salmista que no es indestructible, que no se puede destruir, en el 587 a.C., los babilonios destruyeron Jerusalén. Y luego en el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron no solamente el templo, pero destruyeron también la ciudad de Jerusalén. Las preguntas aquí serían, ¿el salmista está equivocado? Su percepción, la percepción que tiene de la ciudad, está llena de un nacionalismo excesivo, o el salmista está haciendo propaganda política hablando de que Jerusalén nunca va a ser destruida y que además es refugio para todos los que vengan a él. No, tendríamos nosotros que decir que
los detalles que encontramos en este Salmo 48 son más bien metafóricos que realmente geopolíticos. Lo que el Salmo 48 encarna es una forma poética para decirle al mundo nuevo lo que Jerusalén es, la luz de sus creencias. Jerusalén es el lugar que, más que un lugar ordinario, es para los ojos de la fe la ciudad del gran rey. Es un poderoso símbolo del reino de Dios en todos los lugares y en todos los tiempos. Es una forma poética que el salmista utilizó para decir que en Jerusalén Dios gobierna al mundo ahora y para siempre. Los ojos de la fe son extraordinarios para hablar acerca de esta que es considerada la ciudad de Dios. Hay un escrito, una novela que Elie Wiesel escribió, y hay un párrafo ahí que habla acerca de Jerusalén, y entonces lo describe así, pone: Jerusalén, el rostro visible aún oculto, la savia y la sangre de todo lo que nos permite vivir o renunciar a la vida, el destello deslumbrante en la oscuridad, el susurro que murmura a través de las aclamaciones de felicidad y gozo, un nombre, un secreto, para los exiliados una oración, para todos los demás una promesa. Jerusalén, 17 veces destruida y jamás borrada. El símbolo de la supervivencia, de la sobrevivencia. Jerusalén, la ciudad que milagrosamente transforma al hombre en peregrino. Ninguno puede entrar en ella y salir inalterado. Los que han tenido la bendición y la oportunidad de visitar la ciudad de Jerusalén en estos últimos años, seguramente pueden darnos testimonio de que una vez que estuvieron en Jerusalén, su perspectiva de la vida y su perspectiva de la vida cristiana y su perspectiva acerca de nuestro Señor Jesucristo cambió, se transformó. Y es cierto lo que Elie Wiesel menciona en esta novela, porque ninguno puede entrar en ella y salir inalterado. Solamente visitar Jerusalén va a hacer que el creyente vea que la ciudad es un símbolo terrenal del reinado de Dios en esta tierra. No solamente para el tiempo pasado, no solamente para el tiempo actual, sino para siempre. Es decir, aquí el mensaje es que la enseñanza del reinado de Dios en el Monte Santo es un sonido que alcanza hasta el infinito y hasta la eternidad. La segunda enseñanza. Para los cristianos, un evento particular en el tiempo. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo en un lugar particular, el Gólgota, viene a ser un evento central en la historia. Lo que parecía ser una ejecución ordinaria de un criminal común, para los cristianos es el momento decisivo de todos los tiempos y de todos los espacios. De esta manera particular y extraña y escandalosa, aparece en el Salmo 48 la doctrina de Sión,
del monte de Sión. Y aquí nosotros tenemos que decir que Jesucristo, que es la encarnación de Dios mismo, un judío del primer siglo, de un lugar apartado donde se crió en Jerusalén, nació en Belén de Judea, pero se cría en Jerusalén y es llamado Nazareno. Esencialmente, este evento de la vida de Jesús y la muerte de Jesús en el Gólgota, en la cruz del Calvario, viene a ser un evento esencial en la historia de la humanidad, aunque para algunos, tal vez algunos historiadores no creyentes en Cristo Jesús, estarían hablando de que es solamente un evento más, una persona más crucificada, como todos los días lo hacían los romanos en Jerusalén. Tercera enseñanza. En el Salmo 48, así como dice Weisel, Jerusalén es lo que los cristianos profesamos acerca de Jesús. Fíjense, Jerusalén es lo que los cristianos profesamos acerca de Jesús. Ninguno puede acercarse a Jesús y salir igual. Ninguno. Algo sucede cuando conocemos a Jesús. Los primeros seguidores de Cristo Jesús, noten ustedes que fueron reconocidos como los que habían revolucionado al mundo. Y aquí encontramos nosotros que el escritor sagrado en el Nuevo Testamento reemplaza al templo por Jesús. Y Jesús viene a ser el nuevo sitio de la revelación de Dios en tiempo y en espacio. Así como se revela en Jerusalén, ahora se revela para nosotros en Cristo Jesús. Enseñanza número 4. Con seguridad, ni la doctrina del Salmo 48, ni la proclamación cristiana de Jesús es una idea fácil. Los salmistas sabían, los apóstoles sabían, nosotros sabemos que vivimos en un tiempo y en un espacio como parte de un mundo, y ahora más que nunca lo entendemos, que es frágil y agitado, alterado y terrible. Sin embargo, en medio de esta pandemia y en medio de este confinamiento al que hemos sido sometidos por motivo de salud, todavía podemos proclamar una realidad. Dios gobierna al mundo. Dios gobierna al mundo. Por encima de cualquier otra cosa, reconocemos que Dios todavía tiene el control de esta situación. Y si no, vean a su alrededor cuántos cristianos hemos sido guardados de tal manera que hasta la palabra del Señor se cumple. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aún la pandemia nos enseña que Dios todavía tiene el control del ser humano. Termino diciéndoles que para el salmista la visión de Jerusalén, la ciudad de Dios, definiría el tiempo y el espacio. Para los cristianos, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús ya redefinió al mundo. Ya hizo una revisión del tiempo, del espacio en una nueva realidad. Y de esta manera, en las mismas realidades de confusión, de disturbio, somos cambiados, somos capacitados para comprender por los ojos de la fe las dimensiones de una nueva creación. Algunos años después, nosotros estaremos escuchando APDP, que tal vez va a significar
antes de la pandemia y después de la pandemia. Algo ha sucedido en nuestras vidas a través de este confinamiento que ya dura más de 8 meses. Pero algo ha hecho Dios con nosotros de manera que con los ojos de la fe tenemos que decir que estamos frente a una nueva creación. Una nueva creación. Así como 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si pasamos la pandemia, si pasamos el confinamiento y estamos igual que cuando comenzó, hemos perdido la oportunidad de que Dios haga una nueva creación de nosotros. ¿Con qué versículo del Salmo 48 usted se quedaría? ¿Qué versículo le gusta? Durante esta semana, vuélvalo a leer 2 o 3 veces y quédese con un versículo. Yo en lo personal, desde hace algunos años, me he quedado con el versículo 14. Y me gusta cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Que es, este Dios es nuestro Dios eterno. Él nos guiará para siempre. Pero me gusta más en la Reina Valera 1960. Ese dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Relea el Salmo 48 y disfrute plenamente. Y si el último versículo trae a su corazón la confianza plena de que este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y que Él nos guiará aún más allá de la muerte, que la esperanza venga a su corazón, que la paz, la tranquilidad llene su vida y que usted esté seguro que este Dios, que es Dios nuestro eternamente y para siempre, nos guiará durante pasemos por este mundo, los años que sean, pero nos guiará aún más allá de la muerte. Que Dios le bendiga. Disfrute mientras lee el Salmo 48 esta semana y bendiga el nombre del Señor. En tanto vemos sus maravillas y vemos su gracia y su poder en favor de nosotros. ¿Le parece bien si oramos para agradecerle la oportunidad de poder compartir con su iglesia el dar diezmos, ofrendas y primicias? Padre, te entregamos a ti no solamente nuestro corazón, nuestra vida completa, pero también te entregamos los diezmos, las ofrendas y las primicias como el sistema financiero a través del cual tú quieres que tu obra continúe, que tu reino se establezca en la vida de otras personas. Recibe la gratitud de nuestros corazones a través de estos diezmos, de estas ofrendas, de estas primicias, y permítenos, oh Dios, disfrutar plenamente de tu presencia en nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad que hemos tenido de acercarnos a tu palabra y permítenos seguir gozándonos en ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, amado hermano, amada hermana, que esta semana sea una semana en la que usted pueda ver día a día la gracia, la misericordia y el poder de Dios en su vida y en su familia. Unámonos recordando que Dios es bueno. Con nuestro hermano Giovanni y nuestra hermana Carolina, adoremos al Señor con esta alabanza. Bueno es Dios. Bendiciones, amados hermanos. Hasta pronto.